digamos, qué es lo que ha pasado el día de hoy, ¿no? Contra todo pronóstico, porque hasta el día de ayer, más o menos, ya incluso le voy a confesar, Pedro. El día de ayer le dijimos a nuestro equipo de digital: prepárense ya los artes. Presidente tal, vicepresidente tal, solamente déjeme el de segundo vicepresidente porque eso todavía no lo tenemos claro. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio, Fabricio? Qué gusto verles y escucharles, claro que sí. Creo que muy complejo también, digamos, no, los que intentamos hacer análisis y no opinión factualizada, también necesitamos un poco explorar qué es lo que está sucediendo, porque tampoco tenemos todas las respuestas. Es decir, creo que lo que hacemos mucho es hacer análisis finalmente, no identificar o intentar adivinar qué es lo que sucede. Yo creo que haría dos reflexiones, ¿no es cierto? La primera, creo que aquí la palabra clave es gobernabilidad, pero no en el sentido en el que todos hemos hablado, sino en que puede ser un significante tramposo finalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los unos, ¿no es cierto?, utilizaban esta muletilla de la gobernabilidad para acusar a los otros que están haciendo pactos sobre cualquier cosa en pos de una gobernabilidad falsa. Y los otros también, digamos, empiezan a crear este framing, ¿no es cierto?, de que la gobernabilidad tiene que ser un cheque en blanco al Ejecutivo, y creo que no funciona así. Entonces, digamos, creo que esa es como que la primera reflexión un poco más macro del tema. Y lo segundo, creo que lo que ha sucedido ahora, más allá de lo anecdótico, de denos un receso de 72 horas para ir a comer o lo que sea, yo creo que finalmente lo interesante fue cómo los movimientos, ¿no es cierto?, hicieron una medición de fuerzas. En política lo más importante es lo simbólico, creo yo. Y finalmente aquí se midieron fuerzas, es decir, pasó finalmente por la centrífuga de la fuerza la alianza, creo, Partido Social Cristiano, y no resistió a esa centrífuga, ¿no es cierto? Finalmente lo que quisieron es ver si es que Pachacuti y la izquierda democrática podían plantear a dos de sus figuras a ver si tenían los votos, y no obtuvieron los votos ni siquiera de los propios. Entonces, creo que también marcó mucho para que nosotros entendamos y podamos proyectar lo que serán finalmente, por lo menos, estos 2 años, ¿no es cierto?, de periodo parlamentario. A ver, Pedro, Pedro, te saludo. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este momento. A ver, vamos desmenuzando lo que pasó el día de hoy con algunos elementos. Y empecemos por, a ver, hubo 3 votaciones el día de hoy. La primera votación fue para Henry Kronfle, que buscaba llegar a la presidencia de la Asamblea. Le faltaron 2 votos, tuvo 68 votos. Esos 68 votos básicamente de UNES y del Partido Social Cristiano. En el caso de los socialcristianos, con excepción de César Roón, que se abstuvo en esa votación. Por el contrario, las bancadas de Izquierda Democrática y Pachacutic votaron en contra de la elección de Henry Kronfle. Allí tuvo, dame un segundo. Me parece que 20, sí. No, los que votaron en contra fueron 40. 40 Los que votaron en negativos. contra. Así Los es. que votaron en contra. Y luego tenemos las abstenciones, que fueron en total 29 abstenciones. Las abstenciones básicamente del movimiento Creo, el socialcristiano César Ron y por ahí algunos independientes. ¿Cómo leemos este resultado de Kronfle cuando estuvo a punto? Le faltó 2 votitos para ser elegido presidente de la Asamblea. Empecemos con esa primera votación, Pedro. Yo creo que es la medición, ¿no es cierto?, de la centrífuga política de la Alianza Creo Social Cristiano, ¿no es cierto? Es decir, es que no empieza y termina por los 69 votos, sino además está diciendo que finalmente la alianza no era una alianza de cogobierno y no era una alianza legislativa, era una alianza para llegar al poder finalmente, ¿no? Que en verdad era para mí la gran incógnita. Yo cuando hacía un análisis decía, hay 3 estadios en el análisis. El primero es casa adentro, ¿no es cierto? Es decir, cómo las alianzas van a sobrevivir o no a la Realpolitik, cómo la alianza UNES finalmente va a sobrevivir a la Realpolitik, cómo creo Partido Social Cristiano va a sobrevivir a la Realpolitik, ¿no? Porque además ya anunciaron ministerios y gobernaciones sin antes ponerse de acuerdo en cómo iban a votar. Entonces, lo que nos está diciendo esto finalmente es que, y yo creo que aún no está dicho, de lo que yo tengo entendido, capaz que Fabricio tú me puedes corregir, pero lo que yo tengo entendido, aún no ha sido aprobada la reconsideración, la votación de Henry Kronfle, es decir, aún no No, está ahí cerrada. la alternativa es la rectificación de la votación de la reconsideración. Esa es la De acuerdo. alternativa que se estaba barajando, pero entiendo que no la plantearon porque todavía no están seguros de que haya los Claro, 70 votos. que era un ¿no? poco lo que hablábamos, ¿no? Fue quizás muy apresurado pedir la reconsideración cuando no habías convencido, te faltaban dos. Eh, Pero aún no está cerrada, digamos, la posibilidad. no, no está cerrada. Por eso No, no digo, está cerrada. entonces, yo les recomendaría a ustedes, perdón que sea así de maleducado, pero les recomendaría que no cambien el arte. Capaz que los artes aún están vigentes, Lo ¿no? vamos a considerar. Capaz, ¿no? A ver, Pedro, la segunda votación, Salvador Quispe obtiene 44 votos a favor versus 93 abstenciones. ¿Cómo leemos esa votación de Salvador Quispe, Pedro Donoso?
es otra medición finalmente que el segundo bloque más mayoritario de la Asamblea no puede llegar a consensos finalmente para alcanzar una autoridad. O sea, en esa medición es lo más importante, ¿no es cierto? Ese es como que creo lo que yo me quedaría, ¿no es cierto? Y además yo creo que no hay cómo analizar solo esa votación sin analizar la tercera, el tercer fenómeno, ¿cierto? El tercer evento, que es seguramente el que después me vas a preguntar, que tiene que ver con, primero, un diputado de Creo violentando el procedimiento parlamentario diciendo, nosotros proponemos una terna que no es terna, ¿no? Pero claro, cuando hice esa propuesta yo me quedé loco. Digo, por Dios, las mociones son individuales. Tú votas uno a uno y eso te dice la ley claramente. Mocionaron una terna, ¿no? Y que en verdad no era terna finalmente, No era terna. Porque terna es tres nombres para el mismo, digamos, cargo. Claro. Era un triunvirato, digamos. Era un triunvirato. Es decir, algo así. Pero además lo interesante de esto es que lo hace a nombre de, y sale la sorpresa de un ban, de una bancada, ¿no es cierto? Yo no tengo muy claro cuál será finalmente el nombre en específico de esa nueva bancada, pero el BIN y el BADI ahora se transformaron finalmente en un ban, que ese es, digamos, la propuesta que era la que hacía, que también, digamos, en la centrífuga política tampoco tuvo los votos, digamos, asegurados, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una muestra de lo que puede ser, o quizás una probada, ¿no es cierto?, o un botón de lo que puede ser el manejo político y la gobernabilidad dentro de una lógica institucional, ¿no? O sea, solamente claro, cierro con esto nomás esta parte, porque claro, ya algo había mencionado justamente sobre esa moción extraña del asambleísta Juan Fernando Flores, que en procedimiento parlamentario es inaudita, no sirve y por eso fue desechada, pero por ejemplo en esa votación, ya cuando se clarificó que solamente se puede votar por la candidatura a la presidencia, ahí tuvimos a la asambleísta Rina Campaín, a la cual le lanzaron al agua, obtuvo 24 votos a favor, 92, no fueron abstenciones, fueron negativos, 92 votos negativos y 21 abstenciones. Oigan, ni Juan Sebastián Roldán, cuando le propusieron como candidato a la vicepresidencia, obtuvo esa votación. ¿Qué tal? Claro, Pedro. y aquí es importante un poco, a ver, tú tienes que garantizar que a la cabeza de la asamblea esté una persona que maneje el parlamento. Digamos, no puede ser tan irresponsable de enviar a alguien que, digamos, no solo que no llegue con 70 votos, sino que no tenga esa experiencia para manejar un parlamento. No puedes dejar tú en manos a los asesores que te estén haciendo el trabajo todo el tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente, yo no sé, ustedes que tienen mucho más clara la película, ¿qué habrán? ¿Unos 10 asambleístas que podrían realmente ser presidente de la asamblea? Sí, digamos, yo creo que hay dos reflexiones, ¿no es cierto? La primera es, yo no sé si es una cuestión de nombres en específico, sino de dinámicas y de contexto. Y segundo, yo creo que la política en el Ecuador se da mucho con la piedra en los dientes cuando cree que es todo voluntad política, ¿no? Entonces dicen, además, yo voy a demostrar que aquí hay una alianza, creo, Izquierda Democrática y Pachacutic, ¿verdad? Y nombro a estos tres nombres, esa era la jugada. Pero nunca un ejercicio tan arriesgado lo debes de hacer público porque tu derrota va a ser más humillante cuando es pública, finalmente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que de una u otra manera no se está entendiendo, que los juegos y los ensayos nunca se hacen, digamos, en una lógica pública, sino privada. Entonces yo creo que, digamos, más allá, lo anecdótico nos está demostrando que esta asamblea ya empezó mal, finalmente, ¿no es cierto? Y claro, volvamos a entender qué es lo que va a heredar esta asamblea, que creo que es lo fundamental para no hablar de lo anecdótico. Soy muy malo yo para hablar de lo anecdótico específico, ¿no es cierto? Esta asamblea recibe más de 900 proyectos de ley represados, ¿no es cierto?, entre todas las asambleas que le han precedido, ¿no es cierto?, para poder elegir 7 juicios políticos, ¿no es cierto?, pero sobre todo una incapacidad total de autolegislación, es decir, de que los proyectos legislativos nazcan del legislativo. Históricamente, en estos 14 años, ¿no es cierto?, siempre han nacido del Ejecutivo la mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos datos son muy interesantes. Del 14 de mayo del 19 al 14 de mayo del 20, otras funciones del Estado le propusieron a la Asamblea 0 proyectos de ley. El Legislativo propuso un proyecto de ley y el Ejecutivo 3 proyectos de ley, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí, y además eso hay que conectarle con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde dice que esta es la Asamblea que va a tener 60 días para aprobar con mayoría una agenda legislativa. Si no se pueden poner de acuerdo en quiénes son finalmente sus autoridades, imagínense lo que va a hacer ponerse de acuerdo en la agenda legislativa que va a marcar este periodo legislativo finalmente, ¿no?
Quisiera tu reflexión, Pedro, sobre si no hubiese sido más sencillo el hecho de que, ayer lo conversábamos con Fabricio, ¿no? El hecho de que sea el movimiento o partido más votado quien sea el presidente de la Asamblea, el segundo más votado el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente las minorías. Con eso, digamos, se evita esta clase de problemas que estamos viendo que no van a ser fáciles de solucionar, porque cada movimiento tiene sus intereses y al menos lo que ha demostrado Pachacuti de Izquierda Democracia, que a pesar de estar en la tendencia con UNES, no quiere sentarse con UNES y tampoco quiere sentarse con CREO y con el Partido Social Cristiano por diferencias ideológicas. Yo creo que es una muy buena propuesta. A eso habría que sumarle también otra reflexión, finalmente que vale la pena reflexionar, si es que la elección de los asambleístas debería ser en segunda vuelta, para asegurar gobernabilidad, ¿no es cierto?, etcétera. Sin embargo, ya tuvimos esa discusión cuando Alianza País tuvo 100 asambleístas, ¿verdad?, en donde decían esto es una aplanadora, finalmente no se genera el debate. Y eso, Pedro, perdón que te interrumpa, Pedro, eso que acaba de plantear Pedro Donoso ya se debatió en Montecristi. Eso se debatió en Montecristi y llegaron a la conclusión de que era conveniente que sea en la primera vuelta para que no haya concentración de poder en la segunda. Ese fue el argumento en Montecristi. Yo me acuerdo claramente de ese debate. Ese debate también se dio en Sangolquí en el año 97-98. Ese mismo debate que acaba de plantear Pedro. Y claro, el problema finalmente es que en este país no es discusión de herramientas. Es decir, nuestro problema es que siempre le echamos la culpa a la herramienta y nunca a los comportamientos. Yo siempre hago este símil. Si mañana sale un loco a matar con palas, ¿verdad? En este país prohibimos las palas. No condenamos la conducta, ¿no? Entonces, claro, no importa finalmente cuál pueda ser la mejor salida si es que no entendemos primero que la realpolitik es con acuerdos, que uno no puede llegar al primer día, ¿no es cierto?, de la primera sesión de la Asamblea sin los acuerdos y que si se llegan a los acuerdos, finalmente hay que respetar los acuerdos, ¿no? Entonces, ahorita yo siento que el movimiento Creo le han dado su primera, digamos, cucharada de realpolitik, ¿no? Y está entendiendo y está pagando el costo de no tener operadores políticos. Yo escuchaba el día de hoy, incluso te lo puse en un tuit, ¿no? A los reyes o a los inventores del ascensor los hicieron bajar por las escaleras. Eso refiriéndose obviamente a la gente del Partido Social Cristiano que ha estado acostumbrado y se sabe cómo es la cosa, ¿no es cierto? Ahora, tú puedes, digamos, hacer un análisis respecto a quién la tiene más fácil, digamos, dentro de cómo está conformado los diferentes movimientos y partidos. ¿Quién la podría tener un poco más fácil para llegar a consolidar estos 70 votos? Yo creo que la mayoría del Partido Social Cristiano UNES aún está viva, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que esta divergencia le acaba de costar también la estabilidad inicial a un gobierno que finalmente se veía como medianamente sólido y yo creo que ahora está bastante debilitado. Es decir, sin el Partido Social Cristiano yo creo que ¿no es cierto?, no le espera, digamos, unos días, unos meses tan fáciles, ¿no es cierto? Es decir, creo que eso es lo más importante. Y aquí yo creo que podría, recular finalmente y un poco analizar cuál es el costo de haber retrocedido en su pacto, porque de lo que yo tengo entendido y lo que he revisado en redes incluso, estaba circulando un correo electrónico de César Monge, ¿no es cierto?, jefe de la bancada, en donde aseguraba que ese era el acuerdo, cosa que nos lleva a otra reflexión que es muy importante también, y perdón que no sea tan coyuntural, y la segunda reflexión es qué peso le está dando, a la opinión pública en la toma de sus decisiones. Eso me parece que es fundamental. Y si ellos van a plantear un gobierno manejado o basado sus decisiones en la generación de opinión de terceros, ¿verdad?, la influencia de redes, los generadores de opinión, los analistas, yo creo que lo van a tener también muy difícil, porque muchas veces las decisiones que se toman no necesariamente deben ser populares o aceptadas por el establishment o por lo que creemos que es el establishment, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que habrá que analizar si es que la candidatura de Kronfle está muerta. Yo creo que no, yo creo que aún está viva, ¿no es cierto? Y creo creo que Kronfle va a representar este punto medio, ¿no? Es decir, no creo que a Creo le guste tener un presidente de UNES, y finalmente creo que el mal menor podría ser el Partido Social Cristiano, digamos, liderando la Asamblea Nacional. ¿No le conviene tener un presidente de UNES independientemente del personaje? Porque digamos, no. en UNES evidentemente hay radicalismos que los conocemos, pero también hay algunos rostros que podrían eventualmente generar consensos y acercar posiciones. Yo creo que, digamos, de una u otra manera midieron, en mi criterio equivocadamente, el peso político que iba a ser tener
un vicepresidente de UNES y así todos retrocedieron. Entonces no creo que es cuestión de nombres, creo que es cuestión más simbólica finalmente, ¿no? Yo creo que tendrán que sopesar eso y tendrán que ver si es que finalmente reconsideran y pueden darle el voto que falta, ¿no es cierto? Sea de Ron o sea de alguien de Creo finalmente a esta alianza, ¿no? Ahora, Pedro, estoy leyendo algunos chats, ¿no? Porque también en los chats de colegas hay un montón de especulaciones. Acá, por ejemplo, hay un colega, hay un debate en un chat de periodistas donde plantean, por ejemplo, algo que no sé, pues en la política cualquier cosa puede suceder, pero por ejemplo plantean una posible coalición social cristiano, Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes para mocionar el nombre de Fernando Villavicencio. O sea, me parece un poquito loco, tomando en cuenta la ruptura hoy del PSC con Creo, pero bueno, en política cualquier cosa puede suceder, pero me gustaría tu opinión sobre esto que estoy leyendo, Pedro. Yo creo que es mucho más fácil destruir que construir, evidentemente, y yo creo que ya la ruptura del Partido Social Cristiano con Creo solo se va a recuperar si es que el Partido Social Cristiano tiene la presidencia de la Asamblea. Es decir, eso es indudable finalmente, porque no es que Creo además, yo creo que el Partido Social Cristiano además siente el golpe político porque fue además público, ¿no? Es decir, la ruptura no fue en un acuerdo privado, ¿no es cierto?, para anunciarlo además medianamente tranquilamente, civilizadamente, sino fue públicamente. Vimos la ruptura, ¿no es cierto?, de una alianza de manera pública y en vivo y en streaming, ¿no? Entonces, no creo que sea tan fácil finalmente y no creo que haya esa posibilidad. Me parece interesante, por eso planteaba esta lectura. Si no pasa hoy, si hoy, a ver, son las 18:32, estoy aquí en el salón de... No han iniciado, a pesar que dijeron que iban a iniciar a 16. Claro, 18. no aparecen, estamos aquí con la pantalla gigante y no aparecen los legisladores. La fumigada está fuerte. Ya, pero ¿qué lectura podría generar eso de que es probable que hoy, capaz que no se instalan, capaz que deciden tomarle la palabra a Ricardo Vanegas e irse hasta el lunes, quién sabe, está claro que no hay consensos, pero ¿qué lectura le podrían dar ellos al país si es que hoy no resuelven el tema? Yo creo que primero no le conviene finalmente a UNES que está manejando ahorita, ¿no es cierto?, la asamblea, el manejo de la organización finalmente y de la elección de las autoridades. No creo que les conviene, digamos, que se alargue más tiempo. Yo creo que más les conviene, creo que es más fácil convencer un voto para tener los 70 que finalmente esperar que pasen 72 horas en donde todo puede pasar. Ahora, yo creo que ya de una u otra manera la ciudadanía empieza a tener un mal sabor de boca de cómo empezó esta asamblea. Yo recordaba los 90 y los 2000, ¿no? Esto era muy clásico. Yo me acuerdo finalmente que mi padre prendía la televisión y veía este espectáculo durante 12 horas que duraba, ¿no es cierto? Lo que pasa es que... Mi doctor Maximiliano Donoso veía eso, pues. Claro. Lo que pasa es que nos acostumbramos finalmente a que no suceda durante 14 años, ¿no? Entonces, eso era habitual y era habitual también el desgaste que tenía la asamblea con base a estas diferencias, ¿no? Entonces, también hay que poner un gran signo de interrogación sobre esta asamblea y preguntarse, ¿veremos o volveremos a ver finalmente la asamblea de los 90 y los 2000 con este tipo de fragmentación? ¿No es cierto? No sabemos finalmente, porque lo que les digo es, si en esto que es neurálgico, pero no es tan dramático, no se ponen de acuerdo, ¿cuál va a ser la reacción, por ejemplo, de el ponerse de acuerdo en la agenda legislativa? Reforma laboral. ¿Va a haber los votos para una reforma laboral en este sentido? ¿Qué es lo que reforma tributaria? Sí, pero yo, por ejemplo, yo ahí tengo una tesis y yo lo discuto, ¿no? A mí me parece que de lo que pase en este momento en la elección de autoridades y en la distribución de las comisiones legislativas, para mí, no es, en las condiciones políticas actuales, no es directamente proporcional a la posibilidad de un acuerdo sobre temas legislativos. O sea, yo no le veo a UNES votando votando junto a Creo por temas que eventualmente vayan en contraposición al pensamiento político ideológico de UNES. O sea, a mí me parece que lo de hoy simplemente se acaba hoy o se acaba cuando se estructure la parte administrativa de la Asamblea, independientemente de lo que se resuelva. No sé qué opina Pedro. ¿Qué será la otra pregunta? Es decir, la alianza de UNES Partido Social Cristiano es una alianza ¿de qué? ¿Solo para poner autoridades? Si no es para poner autoridades, en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Pero claro, también el contexto pesa muchísimo. Yo soy más lector de contexto que otra cosa. Es decir, si se puede, por ejemplo, construir un contexto apropiado, por ejemplo, qué sé yo, para censurar, me voy a inventar,
para censurar a María Paula Romo en otro de los juicios que tiene, para censurar a Richa Martínez, por ejemplo, en otro de los juicios que tiene, finalmente. ¿Votarán Partido Social Cristiano, UNES, en ese sentido? Pachacutic votará. Por ejemplo, Pachacutic anunció hace varios meses en rueda de prensa que la primera acción que iban a tomar, eso es juicio político al Consejo Nacional Electoral, no nos olvidemos de eso. ¿Qué va a pasar con UNES en ese sentido? Entonces, yo concuerdo totalmente. Vamos a ver una asamblea fragmentada, entonces, en donde ya hemos visto emerger un Badi-Bin, llamado ahora Ban, no sé por qué, además les encanta, digamos. El Bim Bam Boom. Exactamente, que no sabemos además por dónde va a ir también, ¿no? Entonces, claro, ahorita hay demasiadas incógnitas, hay mucha incertidumbre, pero todo está en disputa y creo que ese es como que el análisis que hay que plantear, ¿no? Pedro, me pide mi colega y amigo Andrés Reliche que te pregunte qué vendría a ser la centrífuga política. Yo creo que es mucho, digamos, el contexto que se está viviendo, además con esta violencia, no violencia en el sentido de violento, sino con esta rapidez de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es el tema, es decir, es muy difícil alejarse de esta centrífuga política en donde funciona, ¿no? Un poco cuando decían, qué sé yo, ya no hay momento para correísmo, anticorreísmo y esa clivaje. Finalmente ese es el clivaje que está marcando ahorita absolutamente todo, ¿no? Entonces es muy difícil alejarse del contexto político, ¿no? A eso le estoy llamando yo ahorita centrífuga política, ¿no? Y acá también me pide el amigo Javier Orellana, que me escribe desde Cuenca, le envío un abrazo, me dice, y es interesante esta pregunta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Pascual del Chopo, que es un prestante dirigente social cristiano nombrado anticipadamente como embajador de Ecuador en España, o con Henry Cucalón, muy cercano a Jaime Nebot, que ha sido anunciado como gobernador del Guayas? ¿Qué va a pasar con eso, Pedro? Qué oportuno, ¿no? ¿Qué va a pasar con la alianza? Bueno, son amigos personales, creo que de Lazo, ¿no? Más de ser cuota política del Partido Social Cristiano. Pero yo creo que sí se da en el marco de la alianza, ¿no? Es decir, ahora hay que replantear totalmente todo el gobierno, hay que replantear finalmente la posibilidad de sostenibilidad también del gobierno, si es que de una u otra manera no reconsideran. Es decir, también hay cómo finalmente reconsiderar, y no, yo les repito, no nos sorprendamos finalmente que Kronfle no termine siendo el presidente de la Asamblea el día de hoy, ¿no? ¿Tú crees que se va a insistir en el nombre de Henry Kronfle? Yo creo que se va a insistir en el tema de la rectificación, de la reconsideración, de la no reconsideración. Sí, yo también creo, pero por ejemplo, esto me lleva automáticamente, me traslada, guardando las instancias, me traslada al año 2000, Pedro, José Antonio, amigos, amigas, cuando en el año 2000 el Partido Social Cristiano se empecinó en el nombre de Javier Neira. Javier Neira, que era el hombre de Febres Cordero, ¿ya?, que finalmente no fue elegido porque resulta que hubo una ruptura interna en el Partido Social Cristiano. En ese momento le correspondía al Partido Social Cristiano sí o sí la presidencia de la Asamblea Nacional por la norma constitucional. Los socialcristianos se empecinaron en que tenía que ser Javier Neira y de pronto los otros sectores políticos eligieron a Susana González, que era en ese tiempo una diputada azuaya. Hubo una demanda de inconstitucionalidad que se presentó ante el Tribunal Constitucional de la época. Durante 3 semanas se tomaron el salón del Pleno del Congreso Nacional los partidarios socialcristianos, hasta que salió la resolución del Tribunal Constitucional, repitieron la votación. Ahora los socialcristianos pusieron a Simón Bustamante, que tampoco tuvo votos, y terminaron eligiendo a Hugo Quevedo, que era un diputado de la provincia del Oro ya fallecido, pero que no era de los más conocidos, era un diputado ahí que casi ni hablaba, pero fue elegido presidente del Congreso. Digo, me traslada justamente a eso que ocurrió en el año 2000, Pedro. El último presidente social cristiano de la Asamblea, finalmente, ¿no? Además hay que recordar. Claro. Pero, además, esto es lo más interesante de todo. El día 14, finalmente, lo que hemos visto hoy es una prueba de fuego para, además, medir la implosión interna de los movimientos. Si el Partido Social Cristiano, con su estructura, puede sufrir una mínima implosión, que es, digamos, la renuncia de César Ron como diputado, ¿qué va a pasar con la izquierda democrática? ¿Qué va a pasar con Pachacutic? Que son finalmente movimientos y partidos en donde hay una diversidad muy compleja de sostener, ¿no? Que eso también es absolutamente clave. Entonces, lo que suceda hoy y lo que suceda en adelante para la sobrevivencia de los partidos nos va a marcar un mapa totalmente distinto de la Asamblea de lo que se eligió finalmente el 7 de febrero. Eso es absolutamente claro y clave, ¿no? Correcto, Pedro. Estamos monitoreando lo que pasa aquí en la Asamblea Nacional y te queremos agradecer por estos aportes para el debate justamente de lo que está pasando aquí en el Parlamento. Un abrazo, Pedro. Les agradezco muchísimo por la invitación. Gracias. Pedro Donoso aquí justamente en Zoom al Día.